Muy buenas, licenciada. Soy el estudiante Danilo Bermeo y en este video vamos a tratar sobre el tema que es la comunicación, y para ello vamos a analizar lo que son 8 puntos. Como primer punto tenemos lo que en sí es qué es la comunicación. Como segundo punto tenemos lo que son sus características. Seguido de ello tenemos cuáles son sus tipos. Como cuarto punto nos vamos a encontrar con lo que son sus elementos. Seguido tenemos lo que se denomina como las barreras de comunicación. Posterior a ello tenemos en sí los tipos de barreras de comunicación. Como penúltimo punto tenemos lo que es la importancia de comunicación, y como octavo y último punto tenemos lo que es en sí su origen. Sin más que decir, vamos a ello a explicarlo. Bueno, y como ya lo había mencionado al inicio, el tema a tratar es la comunicación humana. Como primer punto, ya dijimos que va a ser que en sí qué es. Bueno, nos dice que es el campo dedicado a entender cómo se comunican los seres humanos, ya que el ser humano se comunica para transmitir información, manifestar sentimientos, influir en los demás y realizar acciones específicas. Bueno, en sí, ¿esto qué nos quiere decir? Que la comunicación humana refuerza las relaciones sociales. A su vez, enriquece a sus participantes y es principal agente del desarrollo cultural. Su instrumento fundamental es el lenguaje. ¿Y qué lenguaje se están preguntando? Es el lenguaje verbal. Pero las personas se comunican también por medio de gestos, movimientos y también en unos casos son las miradas. Eh, Aquí tenemos lo que son las características. Tenemos lo que son 6. Como primera característica nos dice que es la presencia de un emisor y receptor. ¿Esto qué nos quiere decir? Que para que se produzca la comunicación debe haber alguien que emita un mensaje y alguien que lo reciba. Es decir, para que haya una buena comunicación debe ser entre dos o más personas. Como segunda característica tenemos lo que es el intercambio de información. Bueno, en sí, ¿esto qué nos quiere decir? Que los participantes transmiten mensajes para expresar conocimientos, experiencias, sentimientos, entre otras cosas. Como tercera característica es la transmisión inmediata o diferida. Bueno, en sí, ¿qué es esta característica? Que esta puede establecerse de manera directa y también inmediata, es decir, cara a cara, y puede darse de manera directa como también diferida. Un ejemplo de ello es a través de los medios como una carta, un correo electrónico o un mensaje de voz. Como la siguiente característica nos dice la posibilidad de retroalimentación. Bueno, en sí, ¿a qué se refiere esto? Que puede recibir el proceso de retroalimentación en, en el que los roles del receptor y del emisor se intercambian, porque el receptor contesta a lo que sí al emisor. Como otra característica tenemos lo que es la búsqueda de respuesta. Bueno, sí que es la búsqueda de respuesta. Bueno, en sí puede tener muy variados propósitos. La comunicación casi siempre tiene el objetivo de provocar una respuesta en él o también en los interlocutores. Y como última característica tenemos lo que es la organización social. Bueno, en sí, ¿qué es la organización social o para qué sirve? Esta sirve para que los seres humanos puedan establecer reglas e interactuar de forma ordenada dentro de una sociedad. Como otro punto que ya expliqué, también tenemos lo que son los tipos de comunicación. Bueno, los tipos de comunicación se clasifican según distintos criterios, porque este proceso es complejo y diverso, y puede darse de múltiples formas y con numerosos contextos. Como el primer tipo de comunicación tenemos la verbal y como el segundo tipo la no verbal. Dentro de la comunicación verbal tenemos la comunicación oral. Bueno, en sí que es la comunicación oral o cómo se produce. Esta puede producirse con palabras habladas y y es
el tipo de comunicación estándar del ser humano. Por ejemplo, puede ser una conversación entre dos amigos. Y tenemos lo que es también la comunicación escrita. Bueno, en sí esta se produce con palabras escritas, como lo dice su nombre. Tiene la ventaja de que soporta el paso del tiempo y también permite la comunicación a través de grandes distancias, como por ejemplo la lectura de una obra literaria. Y, y dentro de la comunicación no verbal tenemos lo que es la comunicación gestual, que esta se produce a través de miradas, mímicas, perdón, señales con las manos y otros gestos, como por ejemplo juntar las manos a un lado del rostro para indicar que se tiene sueño. También tenemos que dentro de esta tenemos la comunicación corporal. Bueno, sí, la comunicación corporal se produce a través de las posturas del cuerpo y depende de una buena medida de la capacidad de interpretación del otro. Por ejemplo, en esto es cruzar los brazos para indicar molestia o desconfianza. Y como último tenemos la comunicación oral no verbal o también llamada paralingüística. Bueno, ¿cómo se produce este tipo de comunicación? Esto se produce mediante la voz humana, pero no con palabras, sino a través de gritos, gruñidos y otras emisiones sonoras semejantes. Un ejemplo de esta comunicación puede ser gritar de alegría ante una sorpresa. En sí, ¿qué elementos componen la comunicación? Los elementos son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, código, ruidos, retroalimentación y contexto. Bueno, en sí, ¿qué es el emisor? El emisor es la persona o entidad que genera y se encarga de transmitir el mensaje. Puede ser un individuo, una empresa, una institución, entre otros. Es importante tener en cuenta que el emisor debe tener claro el mensaje que desea transmitir y cómo desea que sea transmitido. Bueno, el receptor. El receptor es el encargado de recibir e interpretar el mensaje enviado del emisor. Este no siempre participa en el proceso de la comunicación de manera voluntaria, sino debido a que en ocasiones escucha el mensaje de una conversación en la que no está participando, es decir, receptor es quien recibe. Eh, en sí, ¿qué es el canal? Bueno, este es el elemento de la comunicación que contiene la información que el emisor desea transmitir al receptor. El otro es el canal. Así que, ¿qué nos quiere decir que un canal? Que es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Es importante elegir el canal adecuado para el mensaje y el público objetivo. Los ruidos. Los ruidos es una inferencia en el proceso de la comunicación. Este ruido puede ser producido por falta de señal en medio de una llamada, o a su vez por una hoja rota, por el tono de la voz debido al emisor, o por ruidos producidos en el ambiente. En la retroalimentación. Bueno, en sí que la retroalimentación nos dice que esta es la respuesta o reacción del receptor al mensaje recibido. La retroalimentación o feedback puede ser verbal o no verbal y comunicaciones. Puede ser utilizada para ajustar o mejorar un mensaje en futuras comunicaciones. El contexto. Bueno, en sí el contexto son las circunstancias en las que se produce el proceso de comunicación. Este elemento de comunicación integra factores emocionales y sociales. Y me estoy olvidando de explicarles lo que es el código. Bueno, en sí el código, este es un conjunto de signos que a su vez permiten al receptor descifrar y entender el mensaje enviado. El código del mensaje debe ser conocido por el emisor y también por el receptor para que facilite el proceso de comunicación. Bueno, vamos a explicar qué son las barreras de comunicación, a qué se les denomina.
Bueno, nos dice que en sí las barreras de la comunicación también denominadas inter- interferencias consisten en que son obstáculos que dificultan la llegada del mensaje. Este es un proceso comunicativo. Bueno, sí, con una explicación más clara, esta definición es muy amplia, precisamente porque la naturaleza de las barreras de comunicación es muy flexible y cambiante, como bien saben los expertos en criminología y también los expertos sociales. ¿Cuáles son los tipos de barreras de comunicación? Bueno, sí tenemos 5 tipos que son las barreras de comunicación. Como primero tenemos las barreras semánticas, las barreras fisiológicas, las barreras, las barreras psicológicas, perdón, las barreras fisiológicas, las barreras físicas y por último las barreras administrativas. ¿Qué son las barreras semánticas? Bueno, las barreras semánticas tienen relación con el significado de las palabras. De esta manera, este tipo de barreras explican que no entendemos una palabra, bueno, en sí una frase o un discurso. Las barreras psicológicas. Estas barreras de la comunicación también pueden ser psicológicas. Estas tienden que ver con la situación psicológica concreta del emisor o del receptor del mensaje. Así, este tipo de barreras también tienen relación con los estados emocionales del emisor y receptor, y estas llegar a alterar el mensaje. ¿Qué son las barreras fisiológicas? Bueno, en sí, estas, igual que todas las barreras de la comunicación, dificultan o impiden que el mensaje se transmita con claridad y precisión, pero en este caso se debe a ciertas alteraciones fisiológicas por parte del emisor o del receptor. Es decir, si uno de ellos están bajo un estado alterado a nivel fisiológico, como por ejemplo ebrio, trastornado, confuso o entre otras cosas. En sí, también tenemos que son las barreras físicas, como ya mencioné. Bueno, son o quizás las más evidentes. Estas barreras tratan de todas aquellas circunstancias del contexto o medio que dificultan una comunicación fluida y clara, como por ejemplo el ruido, la falta de luz, distancia excesiva entre los interlocutores, problemas en los medios que se usan para comunicarse. Y por último, las barreras administrativas. Bueno, en sí estas son las que tienen que ver con los canales a través de los cuales se transmite el mensaje en un proceso comunicativo, así como también con las estructuras organizacionales o la planificación en un acto comunicativo. Como por ejemplo, un ejemplo de estas barreras puede ser la sobrecarga de información, pérdida de información, falta de planificación, distorsiones semánticas y también la comunicación interpersonal. Bueno, y ustedes se estarán preguntando cuál es la importancia de la comunicación. Bueno, su importancia que es efectiva, es esencial para el éxito en cualquier área de nuestra vida, y esta también nos permite transmitir nuestras ideas y necesidades de una manera clara y precisa, evitando malentendidos y conflictos innecesarios. Una comunicación efectiva también nos puede guiar a construir relaciones sólidas y significativas, ya que esto nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo. Bueno, en sí, con otras palabras, explicando más fácil cuál es la importancia de la comunicación, bueno, en sí es muy importante, ya que sin la comunicación, la humanidad no tiene como referencia cómo realizar sus actividades diarias o cómo desarrollarse en la sociedad, como por ejemplo. Y también es importante resaltar su origen. Bueno, nos dice que la comunicación humana nació con el propio ser humano, debido a que es una de sus capacidades naturales. No existe un hito o una fecha en la que podamos marcar el inicio de la comunicación de nuestra especie, pero sí podemos trazar un recorrido de evolución comunicativa. Bueno,
En sí, una explicación más fácil, bueno, según lo investigado, según dicen, que se estima que la comunicación verbal se inició con la aparición del Homo sapiens y esta aparición fue aproximadamente hace 2,5 millones de años, debido a que fue una especie que desarrolló la capacidad de comprensión y de expresión. Podría haber desarrollado un sistema de comunicación a través de onomatopeyas y de señas. Bueno, en sí, desde otro punto de vista, la, él nos dice que esto no tiene claro en qué lugar nació la comunicación y lo que sí tiene claro es su fecha de aparición, que lo dice que es a través del Homo sapiens. Es increíble porque la comunicación con el tiempo ha ido evolucionando desde el Homo sapiens, como bien lo dice. Estos a su vez pudieron comunicarse por señas pero estas señas a su vez pudieron no ser entendidas en su entorno. Y con el paso del tiempo, con la evolución de la especie humana en sí, se fue desarrollando la comunicación. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Esta ha sido otra vez la presentación de mi video. Bye bye.